Lo dicho, les contaba hace un instante que está ya con nosotros el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, que periódicamente nos visita y colabora con nosotros en este apartado que llamamos Reflexiones. Buenas tardes, José Ignacio. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Gracias por acompañarnos. Encantado. Bueno, José Ignacio, que por cierto también estará mañana en la comida de colaboradores. Tenemos costumbre de hacer una comida en verano y otra en invierno. En verano con los colaboradores de verano y en invierno con los colaboradores de invierno, que son esas personas que, especialistas en diferentes materias, nos visitan una vez al mes, más o menos, y nos traen, en el caso de José Ignacio, las reflexiones que él considera más curiosas, notables, publicadas en las redes sociales en los últimos tiempos. Y empezamos hablando, más que de una reflexión, de una noticia, ¿no? Sí, una noticia, porque bueno, este domingo es Pentecostés, en ese termina la Pascua. En Pentecostés, como sabéis, ¿no? Pues se celebra el don del Espíritu Santo, ese don que hemos visto muchos cuadros en el arte, esa imagen del Espíritu Santo posándose sobre los apóstoles y sobre la Virgen María en formas de lengua de fuego sobre sus cabezas. Bueno, ese Pentecostés pues es una fiesta importante y me ha parecido que era un momento adecuado para publicar un librito, una pequeña publicación sobre los 7 dones del Espíritu Santo, porque existe dentro de la doctrina católica se habla de los dones, como diferenciándolos de las virtudes, ¿no? Son 7 los dones, don de entendimiento, don de sabiduría, don de ciencia, don de piedad, don de consejo, don de fortaleza, don de temor de Dios. Bueno, son 7 dones que, bueno, pues ha habido unas religiosas, las que están en el santuario de Arrate, que bueno, han tenido la iniciativa de coger esas 7 charlas que yo había dado un poco en el entorno de Radio María, transcribirlas. Yo les he dado un repaso para el género escrito, bueno, y aquí tenemos este librito, Reparte tus 7 dones, y que si Dios quiere, pues está ya a la venta pues en nuestras librerías religiosas, y te he traído un ejemplar para ti. Muchas gracias. Para que, en fin, para que también tengas tú, si tienes algún rato de estos veraniegos, para que pegues una pequeña Este es lectura. libro de bolsillo. Libro de bolsillo. O sea, de playa, de una tarde de playa. O ahora que comenzáis en la playa, en pronto os trasladáis. Yo tengo, bueno, se lo pasaré a Laura, a ver. Venga, vale. Pero está dedicado, José Ignacio. No, pero ahora mismo lo haremos. Los libros hay que dedicarlos. Yo le dejo ahí el bolígrafo para los ratos libres. Perfecto. Así que, dones de... ¿Qué memoria tienen? Yo siempre he creído en la memoria que tienen los sacerdotes en general y los obispos en particular. Tenéis muy buena memoria, ¿no, José Ignacio? Pues mira, hay tipos de memorias muy distintas. Por ejemplo, hay personas que tienen una memoria de las de recordar datos, nombres, rostros. No es la mía es más conceptual. Yo no soy de acordarme de muchos nombres o rostros, pero sí relacionar conceptos, lo cual me viene bien pues para hablar, para la radio, etcétera, que relaciones unos conceptos con los otros. Hay memorias muy diferentes por su tipología, pero la mía no es precisamente esa de que uno recuerda montones de nombres, rostros, etcétera. Es un poco más abstracta la mía. Los que os movéis en la radio o nos hemos movido en la radio, esa es una memoria muy habitual. Muy habitual. Es más, es una memoria que es justo la contraria de esa memoria de los datos, porque cuando estás en la radio tienes la posibilidad de apuntar y de tener datos delante que aquí en la tele habitualmente no tenemos, y es por eso muchas veces se dice que la radio y la televisión es diferente, porque en la radio te permite crear, imaginar, asociar, estarás de acuerdo conmigo, claro. Y los datos concretos de no sé qué, esto los puedes tener apuntados. Los puedes tener apuntados, claro. Cosa que en televisión no puedes hacer. Claro, eso. es justo al revés. O sea que... Sí, justo al revés. Con lo cual, en fin, los que estamos teniendo varias vidas, pues nos hemos tenido que adaptar, y es algo que yo he hecho... La mía sabes que es la radio, aunque vengo contento aquí, hago una incursión televisiva, pero la mía es la radio. Lo sé, pero es verdad que, y además, bueno, pues así hablamos de todo un poco, pero es verdad que son 2 medios totalmente distintos, porque aquí estamos improvisando, y además, yo por ejemplo no uso teleprompter, que también es una manera muy natural de transmitir, porque al final, si estás leyendo, no estás transmitiendo, y al final pues somos humanos, y de vez en cuando tosemos, como hace un rato teníamos un problema con el micro, paramos, porque en directo estamos en cualquiera de los casos. Bueno, pues primera noticia, con buena memoria o no, dones del Espíritu Santo. Vamos a ver ya 2 o 3 imágenes de estas que José Ignacio ha publicado en las redes sociales en los últimos tiempos, 3 o 4 sabias reflexiones. Sí, a ver, yo creo que se genera un poco del comentario sapiencial, sapiencial ayuda también mucho, ¿no? Pues a los usuarios de redes sociales, y esta imagen próxima que vais a ver, bueno, pues ahí hay un montón de pequeñas gotitas de agua, ¿no? Que asemejan un poco a nuestras lágrimas,
y ahí hay un hilo, una aguja, ¿no?, con un hilo que es capaz de engarzarlas, ¿no? Y el mensaje con el que fue enviado fue: Dios es capaz de tejer con nuestras lágrimas una historia de salvación. Porque claro, yo he visto que ha tenido una gran incidencia este mensaje enviado a redes, ¿no? ¿Por qué yo creo que es tan importante este mensaje? Porque en esta vida todos sufrimos, tenemos un cúmulo muy grande de sufrimientos, y lo más duro del sufrimiento es que el sufrimiento no tenga sentido, que uno sufra y que eso no sirva para nada, ¿no? Pero sin embargo, cuando uno va percibiendo que en su vida los sufrimientos van teniendo pues una finalidad, nos maduran, nos hacen ver la vida de otra manera, nos hacen crecer en sensibilidad y entender y valorar cosas que antes uno no valoraba, uno va viendo como que se teje, ¿no? O sea, también a través de los sufrimientos se va tejiendo en nosotros una historia de salvación, en la que uno es capaz de mirar atrás en su vida y decir, bueno, yo he vivido episodios que me parecieron muy duros, que en aquel momento hubiese querido que no hubiesen existido, pero con el paso del tiempo soy capaz de decir, pero sin embargo eso ha tejido mi presente, y puedo decir, bueno, benditas circunstancias duras que ahora me han permitido tener pues una madurez, una capacidad que en aquel tiempo no tenía, ¿no? A eso se refería, eso de que se puede llegar a tejer con las lágrimas de nuestra vida una historia de salvación. Hay un conocido programa de televisión, que no sé si el obispo lo habrá visto alguna vez o no, seguramente ustedes sí, que es ese en el que dos personas se conocen y terminan o no queriéndose un poco más. Y el otro día veía un rato en el que una persona iba allí y su quizá futura pareja le preguntaba, bueno, ¿tú en qué trabajas? Y dice, ¿yo trabajar? Es decir, ¿yo trabajar? Es decir, para una vez que vamos a vivir. Entonces, a mí no es que me marcara, pero me llamó mucho la atención cuando en esta vida parece que lo razonable es trabajar, entre otras muchas cosas, que haya gente que públicamente diga y presuma de vivir de cualquier manera para vivir lo mejor posible. De hecho, la chica, este era un chico, la chica se sorprendía mucho de cuál era la forma de ver la vida. Claro que no puede estar trabajando 24 horas al día, pero bueno, una jornada de 8 horas o de 9, o algunos ahora proponen de 8 horas y media, más o menos, hay quien trabaja 12, es decir... Yo me atrevería a decir que en esta vida no hay nada que verdaderamente merezca la pena... Si no sufres. Si no sufres, claro. que no requiera un sacrificio, un sufrimiento. Y no hay madurez si no es a través de ese sacrificio y sufrimiento. O sea que frente a esta sociedad de la frivolidad, que en el fondo que se hace es huir y escapar de los sufrimientos, que es imposible, ¿eh? Porque es imposible escapar del sufrimiento. Yeah. Aquí la alternativa no es sufrir o no sufrir, sino sufrir con sentido o sin sentido. Esa es la clave. Por eso esta imagen apuesta porque hay un sentido en medio del sufrimiento, si se sabe abordar y si se sabe abrazar, claro. Claro, porque seguramente también sufres con esa otra postura de no voy a hacer nada, ¿no? Además, cuando la chica le preguntó, le dice, ahí le has dado, ya me has preguntado por lo que todo el mundo, porque seguramente nadie entiende esa manera de ver la vida. Claro que nos gustaría a todos no hacer nada y tal y cual, pero este es el mundo de Yuppie, ese que no debe de existir demasiado. Sí. Lo digo esto sin más porque es verdad que cuantas más compromisos y más líos tienes, pues más problemas y más sufrimiento, siempre y cuando, lógicamente, sirva para algo. Trabajas pues para tener unos recursos que te permitan tener una familia. Claro, ¿qué familia vas a tener si no trabajas, si no tienes unos recursos? Salvo que te haya tocado la primitiva. Pero recuerdo una reflexión que decía, ¿no?, que algunos, por no querer sufrir, renuncian a amar. Pero si no amas, ¿para qué vivir? O sea que claro, que es un poco lo que estamos un poco comentando, ¿no? Bueno, pues pasamos de página después de estas reflexiones que a mí también, porque yo también voy por la calle, yo siempre digo además que la calle da mucha información, igual que la tele da mucha información. Cuando vas por la calle con los ojos abiertos, ves cosas que dices, mucha información en el sentido en que ves cosas que no te hubieras imaginado que ibas a ver, sobre todo en lugares en los que no te las esperas, dicho sea de paso. Vamos a hacer otra reflexión, a compartir otra reflexión. Pues mira, aquí te va a llamar la atención, supongo, aquí esta serie de cerillas, que las primeras están todas ellas quemadas, pero que ha habido una cerilla que se ha retraído para atrás, ¿no? Y entonces el incendio ahí se ha cortado, ha habido un cortafuegos ahí, ¿no? Y la reflexión es que, bueno, que la persona madura es aquella que corta la cadena de los comentarios irritantes, ¿no? Me parece que es como una llamada a decir, a ver, puede existir en nosotros ese popular
echar leña al fuego, que se dice, ¿no? Echar leña al fuego, y que, bueno, creo que es un signo de madurez el que alguien diga, bueno, yo me echo para atrás de esta tendencia social bastante extendida entre nosotros, que creo que es un pequeño cáncer en nuestra vida social, ¿no? La de que tengamos mucha proclividad a esparcir los chismes incendiarios, ¿no? Que en el fondo uno no está aportando nada positivo, y uno dice, a ver, esto que estoy contando sirve para algo, mejora la cosa, si no mejora la cosa, ¿para qué lo estoy expandiendo, ¿no? Entonces creo que hay silencios que son signo de madurez, el saber callarse cosas, que podía tener morbo el decirlas, que incluso yo podía tener un punto de protagonismo, si cuento esto, pero renuncio a mi punto de protagonismo, me callo, y soy capaz de cortar esa extensión. Eso es un signo de madurez clarísimo. En esta profesión dicen que nos pagan por lo que sabemos, no por lo que decimos. Y esta podría ser la otra reflexión. Es verdad que hay muchas cosas que sabemos, pues que no las dices por prudencia, porque no es lo más adecuado, dosificas cuándo decirlo, luego también a veces te planteas decir, ¿por qué me lo voy a callar? ¿No? Pero bueno, no estamos hablando más o menos de lo mismo. Esto en términos coloquiales lo que dice el obispo es esto de poner el ventilador y esparcir lo que todos sabemos. Y es verdad que se hace mucho. Y además lo que cuesta bastante es parar eso, ¿no? Es decir, tú estás en un sitio y tal, sí, porque no sé quién, tal, y tú, es decir, parece como que le echas leña al fuego y vas bien. Lo que es un poco raro es coger y parar y decir, pues yo no estoy de acuerdo. Y esto ya genera... Hay como dos preguntas que tú has dicho, una muy interesante, ¿no? A ver, hay como dos planteamientos. Uno puede ser, ¿por qué me lo voy a callar? Y otro es, ¿por qué lo voy a decir? Claro. Y claro, son dos puntos de partida distintos. Pero por lo menos pensarlo, o sea, por lo menos pensar si sí o si no. O sea, no ser como una máquina de decir, yo estoy aquí para hablar y entonces voy diciendo todo. Solo el plantearse la pregunta ya es mucho. Bueno, pues yo soy de los que se la plantea. Otra cosa es que luego a veces no acierto, esa es otra, pero por lo menos sí me lo planteo. ¿Será que nos estamos haciendo mayores? Bueno, esta reflexión es una imagen que viene desde Japón. ¿Desde Japón? ¿Esto qué es? Bueno, pues mira, es que también dentro de las redes tengo compañeros, o sea, también hay algunos que interactúan desde otras naciones, y en concreto un matrimonio español, ella es japonesa, que viven en Japón, me han mandado esto, pues porque les ha parecido muy curioso. Entonces, ¿de qué se trata? El mes pasado, las administraciones públicas japonesas han elegido este logo para colocarlo en todas las, digamos, empresas de transportes públicos como una invitación a ceder el puesto para las personas que tienen, pues bueno, pues más discapacidad, ¿no? Y a mí lo que me llama profundamente la atención, que también este matrimonio, que es cristiano, que me lo ha mandado diciendo, oye, fíjate tú, qué curioso, que en un lugar como Japón, en el que, a ver, el cristianismo no es que sea minoritario, es que es hiperminoritario, ¿no? Sin embargo, se han elegido, pues claro, pues una simbología muy de inspiración cristiana en un contexto como el suyo, ¿no? Y decían que había pues un pequeño, pues un comentario positivo y gozoso en la sociedad japonesa de decir, bueno, quizás el referente que existe en Japón es que el cristianismo especialmente es una religión de la misericordia, del acercamiento, pues, a los que sufren, y por eso han elegido esos dos simbolismos, digamos, de inspiración cristiana para hacer de ellos una invitación a ceder el asiento pues en el transporte público a quien pueda necesitarlo, ¿no? Yo pensé, dije, mira, pues no está mal, que se tenga ese concepto del cristianismo y que sea inspirador de esa sensibilidad. Bueno, sea como fuere, los famosos valores, que yo no tengo muy claro. Yo el otro día monté en un autobús, iba una amiga en un asiento de estos para personas con dificultad, y el otro que estaba enfrente también era para personas de dificultad, y yo, que tengo la fortuna de no tener dificultad, pues me sujeté a la barra, y para no usar, no había problemas para usarlo porque no había más usuarios en el autobús, y fue ella la que me dijo, se llama María Jesús Echeverría y vive en Igueldo, y además es una conocida peluquera, por cierto, fue una conocida peluquera que ahora está jubilada, y me dice, siéntate, y a mí me cuesta tanto sentarme en una silla que en principio no está, porque están en los autobuses de colores diferentes además, cuando sin embargo te encuentras en otros sitios donde hay gente sentada que está viendo que hay gente necesitada que tampoco se levanta. Esto antes le llamaban urbanidad, sentido común, educación, no sé muy bien cómo le llaman,
pero yo creo que se lleva un poco menos, ¿no? ¿No tiene Sí, la impresión que... Tenemos la tendencia a vivir en nuestra pequeña burbuja. Sí, correcto. En nuestra pequeña burbuja, y entonces incluso es más, a veces vamos y hasta se nos ve que con nuestros móviles estamos totalmente aisladitos en nuestra burbuja, ¿no? No, eso no es malo, estar en la burbuja siempre y cuando estás con más gente sepas que los demás también tienen burbuja. Claro, si tú estás solo en la burbuja, que viva la burbuja, pero claro, es que uno no vive solo, ¿no? Pero es una forma mentis, ¿eh? O sea, al final eso de vivir en una burbuja, yo creo que empobrece las relaciones humanas. Entonces el ver, el mirar, no en plan de curioseo, sino observar que existen personas, que existen circunstancias, que existen personas que pueden necesitar de tu ayuda, de una sonrisa, porque también yo creo que sonreír, a mí me parece en un transporte público, por ejemplo, ¿no? Yo creo que sonreír hoy en día es un mensaje al mundo, ¿eh? Es un mensaje que el mundo ya lo necesita. dijo cuando aquí antes de San Sebastián Turismo la entidad era el centro de atracción y turismo, sacó unas pegatinas, todavía se ven algunas por ahí, que dice, sonría por favor. Ese es un eslogan que puede tener más de 30 años y hoy está tan vigente o más que hace 30 años. Tenemos que terminar, José Ignacio, lo hacemos con una imagen... Sí, a ver, una imagen así rápida comentando que el mes pasado de mayo pues, se han hecho públicas algunos datos preocupantes y que siguen además la cadencia de los últimos años sobre el índice de natalidad en nuestra población. Y en Euskadi este año se cierra con un 5,8% de disminución del índice de natalidad, ¿eh? Y lógicamente, y además el año pasado fue un 4% menos, el anterior creo que era un 6% menos. A ver, yo creo que es una de las cosas más graves que están ocurriendo, el hecho de que nos estemos acostumbrando a que exista cada vez una disminución de índice de natalidad tan grande, que la población va envejeciendo y esto nos cambia mucho la vida, ¿no? Aquí he recurrido a una viñeta un poco humorística en la que, bueno, pues ya de tanto dar vueltas la cigüeña, no sabiendo dónde dejar al niño, pues se le ha hecho ya al niño anciano y dice, pues vamos, convéncete que estamos perdidos, ¿no? No sabemos dónde dejar al niño. Creo que, claro que habrá muchos factores, ¿no? Que esto es un tema muy complejo para la hora de abordar el tema de la crisis de natalidad, pero en mi opinión no nos tomamos suficientemente en serio este problema, que es un problema moral, no es únicamente meramente un problema social, no es únicamente un problema de la seguridad social, de las cotizaciones. Yo creo que la falta de los niños, claro, es que ser padre y ser madre es darlo todo, es que uno lo ve, porque allá donde existen los niños lo piden todo, pero cuando no existe la alegría de los niños, cuando no existe esa opción de vida de entregarlo todo a ellos, creo que la sociedad está encendiendo unas luces rojas también de una crisis de esperanza. José Ignacio Munilla, muchísimas gracias por la visita. Muy bien. Y hoy será probablemente de esta colaboración la última de este curso. Que para nosotros el curso no arranca en enero, sino arranca en septiembre-octubre. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego.